Ya está con nosotros el vicegobernador, a quien le damos las muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio Maroco? Gracias por estar acá. Gracias, Mónica, por invitar y acá estamos. Bueno, un pacto de mayo, muy frío, día muy frío, parece. Yo digo, ya estamos viejos, digo, cuando hay que recomendar que los chicos y los grandes se abriguen, pero sí hay que hacerlo, mucha gripe. Los servicios de salud obviamente se van a ver colapsados en estos días. Salta está con números bastante altos. Bueno, hablábamos del pacto de mayo, ¿no? Como vicegobernador, ¿qué le significa a usted esto? Pasaron 6 meses, casi 7, para que el presidente pueda contar con esto y un pacto donde evidentemente los gobernadores simplemente fueron a firmar. No, bueno, he venido siguiendo sobre todo las declaraciones de nuestro gobernador y es lo que hemos venido desde el principio bregando, consensos, diálogos, políticas a discutir. Si hablamos futbolísticamente, te diría, Central Norte salió primero en la zona. Un gran esfuerzo, es el primero, pero no ganó nada. Ahora empieza el campeonato. Es lo mismo en esto. A veces firmó el Pacto de Mayo y vamos a discutir todo lo que lo del Pacto de Mayo dice. Vamos a empezar por el transporte, ¿por qué la AMBA no el interior? Vamos a seguir por la coparticipación federal, hay que rediscutir la coparticipación federal. Hoy los números son 54-46 a favor de la nación, cuando deberían de ser al revés, 56 para la provincia, 44 para la nación. Si es eso, bueno, vamos a empezar a discutir el campeonato, es lo de Central Norte. Central Norte va a empezar ahora a discutir si asciende a la categoría mayor. ¿Y usted cree que están dadas las condiciones para discutir con un presidente que no discutió absolutamente nada hasta ahora? Bueno, existen los estamentos institucionales que son correctivos de esas cosas cuando no se quieren discutir. Hay un Congreso, el Congreso de la Nación es quien tiene la facultad y donde se discuten las políticas. Pero las leyes que produce el Congreso, esto de la ley ómnibus, el decreto y todo lo demás, duran lo que duran las mayorías parlamentarias. Esto es lo que son las leyes. Y en 9 meses hay elecciones, o en 10 meses. Y hay que ver qué es cómo la está pasando el pueblo argentino en estos momentos, después de venir del 10 de diciembre. Bueno, la pelota está en el campo del presidente, el presidente tendrá que hacer uso, pedir herramientas, ahí están, pero las herramientas son para trabajar, para discutir, no para imponer. Y en eso voy a acompañar y acompaño a mi gobernador porque creo que ha sido uno de los que más ha trabajado para que esto se dé. Pero ayer lo veía muy firmemente decir, bueno, ¿cómo puede ser que le sigan dando plata para subsidiar el transporte del AMBA y yo en Salta tenga que tener el precio del boleto al que tengo? Entonces, usemos las herramientas, discutamos y veamos a quién le corresponde y quién es realmente el que necesita el servicio del transporte, que tenga una ayuda como le están dando a otro sector y a otra porción geográfica del país. Vicegobernador, usted es un hombre que cada vez que tiene el programa plantea políticas públicas a largo plazo. Por lo general los gobiernos no hacen el esfuerzo de llevarlas a cabo y hay un tema que es recurrente y que lo decía al comienzo del programa, es esta coincidencia, por así decirlo, que tienen la fuerza de seguridad con hechos del narcotráfico, de criminalidad. Allá por la época de Juan Manuel Urtubey hubo 2 jefes de policía de la Brigada de Investigaciones que ya habían sido apresados. ¿Por qué no se hace un cambio sustancial dentro de la fuerza, como también en otros organismos, así como monitorear qué situación tiene una familia de un policía, si una docente realmente está capacitada para pararse frente al aula? Hoy nos toca esto. ¿Usted cree que es necesario hacerlo? Mire, desde que cuando asumí como ministro de gobierno allá en el 2008, planteé la necesidad que el gobierno tiene que tener inteligencia. Sigo sosteniendo absolutamente lo mismo. No he cambiado nada. ¿Qué significaría tener inteligencia? Y tener inteligencia, organismos que te produzcan
inteligencia de lo que ocurre en la sociedad, de lo que ocurre en los organismos estatales, de lo que, para que no nos sorprendan estas cosas, como nos sorprendió allá en aquellos años el tema de un automóvil conducido por un oficial de policía excelente que llevaba cocaína en el vehículo. No sé si yo no quiero hacer nombres porque habla de una historia de familia. Porque preservo eso y porque cuando se trata de que lo que hablábamos recién, la familia no tiene por qué recibir esos epítetos de que muchas veces no nos controlamos y no son los responsables. Los responsables tienen que estar en la cárcel. Esta obviamente. Inteligencia que usted dice, ¿se la imagina con efectivos de la misma fuerza, un grupo de élite? No, ¿cómo sería? Casualmente no, con formación, con funcionarios que tengan calidad, formación, inteligencia y que puedan brindar los servicios que necesita el Estado para que no le pasen estas cosas. ¿Y no cree que llegó el momento de legislar y hacerlo al respecto? Sí, bueno, algunas veces lo he planteado, todavía no hay algunas respuestas, pero estas cosas que ocurren y que son cada vez más de mayor volumen y de mayor impacto y de mayor trascendencia, nos hacen que creo que tenemos que ir por la línea de lo que estoy proponiendo. Marocco, se dio una situación particular, ¿no? La Cámara de Senadores, tanto en varios momentos, aprobó una ley sobre expropiación de Barrio Santana. Después llega, curiosamente, al Ejecutivo y usted estaba a cargo del Ejecutivo y la veta. Eso obviamente vuelve de nuevo hoy al Senado. ¿Cuál va a ser la postura que va a tomar usted? Porque fue más allá de una ley que allá en el 2018 fue presentada por Del Pla, después la presentó Godoy, finalmente la presenta el actual intendente. Hoy está vetada y con una situación bastante irregular que no tan solo es legislativa, sino judicial también. No, bueno, a ver... no se actuó con responsabilidad, Mónica. Yo he hablado en el Senado, con los senadores, evidentemente. Esto quiero decirlo y con toda claridad, estas cosas ocurren cuando hay campaña y cuando no hay límites para entender los momentos que uno, de alguna manera, complace a la gente sabiendo que no hay ninguna posibilidad de poder hacerlo. ¿Fue una ley política? Y cuando se hace en campaña no hay otra forma de que no sea política. Los temas que son de profundidad en la política se cuida mucho de que no se hagan en campaña, porque quedan teñidos de esas cosas. Cuando se aprobó en el Senado, ¿usted estaba en contra? Claro, yo... No es que estaba en contra, creí que eso no era posible hacerlo, porque estábamos hablando, a ver, primero, de bienes que habían sido de empresarios salteños que fueron y concurrieron a una... ¿Han juzgado en Buenos Aires? No, esto estuvo en el Banco del Noroeste, una empresa que necesitaba dinero para hacer cosas, hipotecó esas tierras. De allí el banco tiene lo que le pasó al Banco del Noroeste, pasó al Banco Caseros, del Banco Casero le pasó lo mismo que al Banco del Noroeste, terminó en el Banco Central y salió el remate. Y eso es un remate judicial. Ahí empezamos a hablar de la justicia. Y hay fallos judiciales de Salta en eso. Entonces, estábamos haciendo cosas, haciendo una ley en contra de resoluciones y de posiciones judiciales. Entonces, lo primero que dije, a ver, y está en la actuación ahora en el decreto, que tenga participación Fiscalía de Estado, que opine Fiscalía de Estado cómo era la situación de eso. Yo no lo estaba haciendo para lesionar y para oponerme al tema de las familias, sino con sustento legal, sino cómo era la legalidad. ¿Cómo debía vestirse eso de legalidad? Ahora,
Las manifestantes, dice, hace 30 años que estamos sentadas ahí. Tenían 15 años cuando estaban sentadas ahí. No son chicas mayores de 40 años, 35 años, que estábamos haciendo derechos sucesorios de algo que no teníamos. Era una situación compleja. Y no por oponerme, sino por simplemente poner transparencia. ¿Cómo por cree que se decir, soluciona esto? salgamos de la campaña y miremos esto como debe ser. ¿Y cómo cree que se soluciona en virtud digamos, del daño a esas familias? Bueno, ahora está en el Senado nuevamente, porque el Senado le había dado la Cámara de Origen. Es la Cámara de Origen, se corrigió un diputado, vino al Senado, aprobó, ahí están comunicadas las dos cámaras, cualquiera puede actuar. Debe hacer un trabajo serio sobre eso y demostrarle a la sociedad, primero, que hay que hacer las cosas responsablemente, y segundo, que el veto existió porque no es claro eso. ¿Cómo se imagina transitar de estos meses hasta la próxima elección, cuando usted marcaba esto, ¿no? Justamente qué podrá pasar en el país para ver si el presidente sigue teniendo apoyo o no para llevar adelante esas leyes que él tanto quiere? ¿Usted cree que los partidos políticos se van a ayornar a este nuevo sistema que indudablemente les impone el presidente Milei? Mire, es la comunidad la que va a resolver. Hoy la política... Ya resolvió hace algunos meses y mire cómo estamos. Bueno, siempre hay posibilidad de decir me equivoqué, no era lo que yo creía, o estoy conforme, también es la otra forma, y seguir en este camino. Bueno, pero miren lo que está pasando. Hace un día miraba una foto en un medio nacional y la gran aprobación de las posibilidades del Pacto de Mayo. Y abajo había un cartel que decía, hace 20 años que no llegábamos a los niveles de consumo de carne que tenemos para la baja. Los supermercados están en baja, los mayoristas están en baja. ¿Cómo se puede conciliar eso? ¿Cómo se puede conciliar con una situación muy difícil y con digamos, para hablar en términos de ahora, un algoritmo triunfalista en el sector del gobierno? ¿Cómo se hace? Porque hay una realidad. Y alguien dijo alguna vez, la única verdad es la realidad. Cada uno sabe cómo juega. Yo quiero creer que hay una maduración en la sociedad, por lo que uno... Y esa maduración también está del lado de la política, porque siempre le pedimos a la sociedad, y la sociedad votó eso en virtud de la presidencia que tuvimos de un Alberto Fernández, que ya lo analizamos en otro momento, que fue una de las peores gestiones en el país. Yo te vuelvo a decir, lo dije ese día que hablamos ese tema con Alberto Fernández. Y la política debe hacerse cargo de lo que hizo con la política, indefectiblemente. Hoy te diría, pero así estamos, si es Marocco. Milei versus la política, gana Milei. Si es la sociedad, la comunidad, con lo que ella cree que es el momento en que vive, estamos hablando de otra cosa. Vengamos un poquito más acá a la provincia. Hay que hacer un análisis, un balance de cómo se maneja el gobierno. ¿Qué autocrítica puede hacer usted? Hay ya, digamos, sectores que le dicen al gobernador, ya hay ministros que hay que movilizarlos, cambiarlos. ¿Qué análisis hace usted? ¿Qué autocrítica hace de la gestión? Bueno, siempre hay cosas para ver que hay que corregirlas, digamos. ¿Usted cree que no se las me corrige? animaría a decir esas cosas porque es una facultad absolutamente del gobernador, su equipo. Por eso le pregunto de una autocrítica. Pero a ver, por ejemplo, hace el día jueves pasado, 4 años, hace el día jueves pasado, 4 horas con todo el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia en el Senado. Y a cara descubierta y a decirse las cosas y todo lo demás. Y uno ve que en las cuestiones fundamentales se avanzan. ¿Que hay que corregir cosas? Hay que corregir cosas. ¿Que hay que mejorar cosas? Sí, pero hay que mejorar la posibilidad de tener recursos para mejorar esas cosas.
es la discusión que tenemos con el gobierno nacional. La Ruta 51, no hemos pasado 4 años viendo por dónde, cómo la empresa, las licitaciones se caían y todo lo demás. La verdad es que no tenemos 51. No tenemos 51, no tenemos 34, no tenemos 60, no tenemos nada. Pero ya son cosas 68, perdón. Claro, pero ya son cosas que, a ver, la Ruta 934 estaba en ejecución, la pararon. Ahora, votamos para pararla, porque no digamos que Milei sorprendió a los salteños. Les dijo lo que iba a hacer. No va a haber obra pública. No le voy a dar el recurso para eso. Marocco, ¿le parece oportuno que los intendentes hayan salido en masa a apoyar una futura reelección del gobernador Sáenz, teniendo en cuenta también que el gobernador en su momento dijo que justamente reformaba la Constitución para quedarse 2 mandatos nada más? No he escuchado a los intendentes a decir eso. No, yo la verdad que bueno, no. Se lo cuento. ¿Qué le parece? No. Mire, me parece... no creo que sea momento de hablar de reelecciones. Y no creo que el doctor Gustavo Sáenz esté pensando en esto, la verdad. Y el que lo propuso, bueno, que se haga cargo de lo que propone, pero pasan este tipo de cosas, que hay que darle una opinión sobre algo que es futurología. Y la verdad que la futurología está fuera de nosotros, por lo menos de mí. Y yo lo veo más al gobernador haciendo estas cosas que hace, yendo a Tucumán, discutir, porque una cosa fue la firma del pacto y otra fue la entrada de los gobernadores. Todos los gobernadores dijeron algo muy parecido a lo que dijo el gobernador de Salta. Vamos a discutir la coparticipación federal, quiero discutir los aportes al transporte, quiero discutir los recursos de la plata que no me llegó para seguir haciendo las obras. Y después apareció el pacto. La pelota en el campo de... Para que haya discusión o diálogo tienen que haber 2, no se olvide. Bueno, la propuesta de acá está hecha. Siempre hemos ido hablando. Hablemos, consensuemos, dialoguemos, juntémonos. Mire, ¿cómo será que la CGT acaba de retirarse de todas las mesas de negociación y acaba de decir, bueno, vamos viendo qué propone el gobierno? Se impone fuerte la figura del presidente, evidentemente. Y bueno, sí, pero a ver, la CGT lo hace desde el lugar donde le toca actuar. Eso no significa que no va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Cómo se termina este año dentro del gobierno? Bueno, esperemos que, a ver, se le pone todo el esfuerzo en conseguir los recursos para hacer, más allá de lo que podamos ir discutiendo con el gobierno nacional, el gobierno provincial ha tomado 2 o 3 medidas. Primero, una autorización para conseguir dinero que ya están para reencauzar las obras que veníamos haciendo. Ahora estamos en tratativa de la posibilidad de otros recursos, mientras esperamos esto que nosotros entendemos que nos corresponde por Constitución, por ley, por acuerdo y por la continuidad del Estado. Antonio Marocco, muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario. Esperemos que hasta antes de fin de año nos volvamos a ver. Espero usted me invita y yo vengo. Muchas gracias. Espero que no haga tanto frío. No va a ser ya, va a ser veranito. Hacemos una pausa, ya volvemos.